está permitido rezar, orar en el nombre de Yeshua. O para decirlo de otra manera, es orar en el nombre de Yeshua una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Cómo se comunica Hashem con sus criaturas? ¿Cómo se comunica Elohim con su creación? ¿Cómo se revela? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo se aparece Dios al hombre? Entonces, la pregunta obligada es: si Dios se aparece a través de un medio al hombre, ¿está permitido al hombre usar ese medio de vuelta para comunicarse con Dios? Si Dios se comunica con el hombre de una manera, ¿podemos usar esa manera para comunicarnos con Él? O sea, la pregunta es cómo Dios se revela, cómo Dios nos habla, cómo aparece Dios. Pues lógicamente, y esto es algo self-evident, que no es tan evidente que no necesita explicación, es pragmático, cualquiera lo puede deducir, que Dios no se aparece en persona. Que si Dios se apareciera en persona, nos destruiría a todos. Nos destruiría a todos totalmente. O sea, ¿cómo lo hace Dios? Dios lo hace a través de vasijas. Klim, keli, instrumentos. Dios lo hace a través de mensajeros. Dios lo hace a través de emisarios. Dios lo hace por medio de sus representantes. Dios lo hace a través de mediadores. O sea, básicamente, cuando Dios creó al mundo, no existía hombre en la tierra, cuando Él empezó a crear el mundo. Y hay en Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, hay 10 declaraciones creativas de Dios. 10 declaraciones creativas de Dios. Desde el punto de vista de la mística judía tradicional, se considera que esas 10 vasijas, esas 10 declaraciones divinas son 10 canales a través de los cuales Dios se manifestó en su creación. Es decir, Dios usó 10 vasijas por las cuales su poder creativo se revelaría. Y llamamos a cada una de esas vasijas Sefirá. Y por lo tanto tenemos 10 declaraciones, 10 Sefirot. Son las 10 Sefirot o los 10 canales a través de los cuales tuvo lugar la creación primial. Si Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, decidió revelarse a través de esas 10 vasijas, a través de esos 10 canales, la pregunta es: ¿podemos usar ingeniería, reverse engineering? Reverse engineering. Podemos usar ingeniería reversible, ¿ok? Usamos hacer ingeniería inversa y acercarnos a Dios mediante esas vasijas que Él mismo usó para revelarse a nosotros. Está permitido acercarnos a Dios, por ejemplo, usando alguno de los 10 canales llamados Sefirot por los cuales Él creó el mundo.
El tema que vamos a considerar en esta clase, hasta donde el tiempo nos dé y hasta donde ustedes me aguanten, el tema que hemos de considerar aquí es si tal cosa es posible. Si tal cosa es posible sin que constituya una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es muy relevante para nosotros, los que seguimos a Yeshua como Mashiach. Y es muy relevante porque nosotros usamos el nombre de Yeshua en nuestros rezos. Nosotros nos acercamos a Dios echando mano a los méritos de nuestro Rebbe. Incluso en el libro de rezos que utilizamos, tanto en las comunidades Yehudí como en las comunidades Bnei Abraham de toda nuestra alianza, siempre se inician los rezos diciendo: Anachnu mapilim kultanenu sehud Yoshua Mashiach. Anachnu mapilim kol tahanu sehud Yeshua Mashiach. Es decir, ofrecemos nuestras plegarias por los méritos de Yeshua el Mesías. Siempre lo decimos. No solamente eso, sino que en algunas de nuestras comunidades y siguiendo el orden de los rezos que se establecen para Shaharit, por ejemplo, la oración de la mañana, decimos, y cito: he aquí que nosotros unimos ahora nuestra alma al alma de nuestro justo Mashiach para recibir los méritos del Sadik de Israel y contar así con la frescura de su Kedushá para subir a las gradas celestiales y entrar al jardín de las manzanas sagradas y pasar luego a los atrios de la casa del Eterno, los ámbitos superiores, y depositar allí nuestro sacrificio de la mañana expresado en la ofrenda en nuestros labios. Unimos nuestra alma al alma de nuestro justo Mashiach para recibir los beneficios del Sadik de Israel. ¿Está eso permitido? ¿Estaremos de alguna manera violando el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, al hacerlo así? O, para hacer la pregunta más relevante aún, ¿por qué invocamos los méritos de Yeshua para acercarnos a los ámbitos superiores, a la casa del Eterno, a la presencia del Santo de los Santos, Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo? Para responder a esta pregunta, tenemos que mirar el Sidur tradicional de oración elaborado por nuestros hermanos de la casa de Israel que todavía no tienen la revelación de Yeshua como Mashiach. Les voy a leer de un Sidur tradicional, posiblemente el que más se usa en español, y que es un excelente Sidur, Birkat Shlomo. Birkat Shlomo dice así en el rezo: todas nuestras justicias son ante ti como trapos de inmundicia. ¿Está escuchando? Así dice: todas nuestras justicias son delante de ti como trapos de inmundicia. Es una referencia al profeta Isaías, que habla en esos términos. Trapos de inmundicia eran las íntimas que usaban las mujeres en la época antigua. Hoy día la mujer disfruta de la bendición de la tecnología y la mujer mantiene una profilaxis menstrual impresionante, porque todo hoy día, menos en Venezuela, que hay que mandársela por allá porque el régimen no respeta ni a las mujeres.
y no se consiguen íntimas por ningún lado. La realidad es que hoy día la mujer es otro mundo. Pero señores, en la época del Israel antiguo no existían las toallas sanitarias que las mujeres usan hoy día en el mundo occidental. No existía eso. O sea que utilizaban pedazos de tela ahí a como pudieron lugar. ¿Tú te imaginas esa situación todos los meses? Eso que da cierta repulsión, eso que da hasta cierto asco debido a la realidad de contaminación que tiene. Eso es exactamente lo que la Torah llama trapos de inmundicia. Dice el profeta, todas nuestras justicias que podamos invocar delante de ti, son trapos de inmundicia. Delante de ti, no delante de Benji, no delante de Jacinto, no delante de Dani, no delante de Juanito, no delante de Christopher. Delante de Christopher es una maravilla. Delante de Christopher es una maravilla. Pero no es delante de Christopher. No estamos comparando las cosas entre nosotros. Porque entre nosotros nos vemos a veces muy santos. ¿Verdad? Es comparado con Hitler, Fidel Castro un santo. Comparado con Hitler un santo. ¿Entiende? Pero la comparación no es entre nosotros. La comparación es entre nosotros y Hashem. Entonces, ¿cuán limpio estamos cuando nos comparamos con Hashem? Miren, les voy a contar algo de mi vida personal. Yo pasé varios años en una parte de mi país donde yo nací, y la tierra es roja. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia en sus países. ¿Allá en Dominicana hay tierra roja? Hay, ok. Pero yo viví en un lugar donde la tierra es roja. En ese lugar, estaba haciendo mi pasantía de estudiante. Y en ese lugar, pues no había lavadora. No había río, era a manito. A mano, dándole ahí en una cosa que allá llamamos batea. Yo no sé si eso existe todavía, pero allá era darle a la batea. Y con un jabón grande así que había que cuidarlo para que no se acabara rápido, administrarlo bien, y una tablita que tenías como olas, ¿no? Unas protuberancias que tenía para que hiciera el papel de máquina lavadora, ¿no? Ahí le damos. ¿Qué? Enjuagamos bien todo eso, lo colgábamos en un alambre que teníamos, porque no había secadora. La secadora era el sol. Y bueno, en verdad es la mejor secadora que existe, porque nada mata más de forma más especializada las bacterias que el sol. Pero ahí las colgábamos. ¿Y cómo se veía esa ropa? Mis camisas blancas con mi corbata, mis camisas blancas, lucían preciosas. Blanquita. Si yo me las ponía, y cuando iba a la ciudad, a una ciudad cercana, que la tierra no era roja, ¿ok? Y yo me bajaba de la avionetica, una avionetica que tenía 8 pasajeros, creo que era 10 pasajeros, una cosa así, que te llevaba del punto A donde yo vivía al punto B donde se hacían las cosas, las oficinas y las cosas que uno tenía que ir a veces. Cuando yo me bajaba del avión y me miraba la camisa, ya no era blanca, ya estaba rojiza. Pero allá yo la veía blanca, porque la tierra era roja. Pero cuando llegaba a la ciudad donde la tierra no era roja, sino negra,
¡Ja! Bueno, donde no había tierra, todo era la ciudad que tenía el cemento y el asfalto y la cosa. ¿Cómo se veía mi ropa? Empercudida. Así se veía. O sea, una cosa era allá y otra cosa era acá. O sea, lo mismo pasa acá. Dice el profeta, y esto es del Sidur Birkat Shlomo, que usa esa expresión del profeta. Dice, todas nuestras justicias son ante ti como trapos de inmundicia. Y no venimos delante de ti, continúa diciendo el Sidur Birkat Shlomo, y no venimos delante de ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, según el Sidur, ¿sobre qué base nos acercamos a Hashem? ¿Cuál es el vehículo conector con Hashem? Su misericordia. Gesed. ¿Qué cosa es Gesed? Es una de las Sefirot. De las 10 Sefirot. Dice, no venimos delante de ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque, Mahanachnu, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros méritos? ¿Qué valen delante de ti nuestras fuerzas y valentías? ¿Acaso no son nada delante de ti todos los fuertes? Ante ti, los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido. ¿Te escuchan? Los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido. Los sabios, como carentes de sabiduría. Y los entendidos, como sin inteligencia. Es decir, comparado con nosotros, tenemos hombres de renombre entre nosotros. Comparado con nosotros, tenemos sabios entre nosotros. Comparado con nosotros, tenemos entendidos, gente inteligente entre nosotros. Pero comparado con Hashem, que es con quien hay que compararse, ante ti los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido, los sabios como carentes de sabiduría y los entendidos como sin inteligencia, pues todas nuestras acciones son sin valor. ¿Está escuchando? Todas nuestras acciones son sin valor y los días de nuestra vida, vanidad delante de ti. Los días de nuestra vida, vanidad delante de ti. Entonces, si eso es así, como lo es sin duda, ¿cómo resolvieron los sabios esta situación de nuestras justicias como trapos de inmundicia comparado a la santidad del Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo? ¿Cómo resolvieron los sabios esta situación? Ellos introdujeron un concepto sumamente interesante para resolver esa situación. ¿Cuál es el concepto? El concepto de Sehut Avot. Sehut Avot. ¿Qué cosa es Sehut Avot? El mérito de los padres. ¿Está escuchando? El mérito de los padres. Y por eso agrega el Sidur tradicional, Birkat Shlomo, que como les digo, es un Sidur que no considera a Yeshua como Mashiach, y que está diseñado
bajo la idea de que el Mashiach todavía no ha venido, todavía no ha aparecido. Entonces ellos introducen este concepto de Zehut Avot, el mérito de los padres. Por eso agrega este sidur tradicional lo siguiente, y cito: sea tu voluntad, Señor nuestro eterno y Señor de nuestros padres, que te llenes de misericordia sobre nosotros. Misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? El atributo de Gesed, que es una de las 10 sefirot. ¿Cómo acuden a una de las 10 sefirot? De los canales a través de los cuales Dios hizo el mundo. Que te llenes de misericordia sobre nosotros, y de esta forma, por la abundancia de tu misericordia, y vuelve otra vez a enfatizar Gesed, recuerdes para nosotros el sacrificio de Isaac, nuestro patriarca. Isaac, nuestro patriarca. Recuerda para nosotros, a nuestro favor, el sacrificio de Isaac, nuestro patriarca, hijo de Abraham, nuestro padre. Sobre ellos sea la paz. Como si su ceniza estuviera reunida y colocada en el altar. En otras palabras, el sidur se basa en un midrash que dice que Isaac realmente fue sacrificado y que fue quemado como holocausto, y que sus cenizas quedaron en las manos de Abraham. Así enseña el midrash. No está escrito en la Torah, pero que en realidad sí pasó. Sí pasó. Okay. Y sobre esa base del midrash, dice este sidur: recuerda para nosotros, o a nuestro favor, el sacrificio de Isaac, nuestro patriarca, hijo de Abraham, nuestro padre, sobre ellos sea la paz, como si su ceniza estuviera reunida y colocada en el altar. Y observa su ceniza, para que te apiades de nosotros y canceles sobre nosotros todos los decretos duros y negativos, y así ameritemos regresar íntegramente delante de ti y salvarnos del instinto del mal, de todo pecado e iniquidad, y alargues nuestros días con bien y nuestros años con dulzura. Así dice, así está escrito en el sidur. Así que todo el sidur tradicional está envuelto en los méritos de las cenizas de Isaac. Esto es complejo, muy complejo, porque si previamente se está diciendo ante ti los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido, ¿qué pasó con Isaac? ¿Quién era Isaac? Que lógicamente no está en esta lista. Porque si Isaac fuese considerado hombre de renombre como si nunca hubiera existido, no se invocaría sus méritos. ¿Me está siguiendo, italiano? ¿Entendemos? Dice acá, acuérdate de Isaac, mira su ceniza para que tengas misericordia de nosotros. Es decir, se acude a Isaac
para que sus méritos representen para nosotros una fuente de expiación. Pero previamente, el Sidur ha dicho, ante ti los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido. Isaac entonces no está en la lista esa, porque de lo contrario no se podría invocar. Dice, los sabios como carentes de sabiduría. Si Isaac se recuerda, es porque no está en la lista esta. Los entendidos como sin inteligencia, Isaac no está en esa lista, porque de lo contrario no se invocaría. Y dice, todas nuestras acciones son sin valor, pero si se recurre a la acción de Isaac y de Abraham, entonces ellos no pueden estar en esta lista. Entonces, ¿cuál es el misterio de Abraham? ¿Cuál es el misterio de Isaac? Que por un lado dice acá, los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido, pero acá se invocan hombres de renombre. ¿Cuál es el misterio de Isaac? Que acá dice, los sabios como carentes de sabiduría, y aquí se invoca Isaac. ¿Cómo entendemos que acá dice, todas nuestras acciones son sin valor, pero acá se recurre a la acción de Abraham y de Isaac como con valor? Y por eso dice, recuerda para nosotros el sacrificio de Isaac, nuestro patriarca, hijo de Abraham, nuestro padre, sobre ellos sea la paz, como si su ceniza estuviese reunida y colocada en el altar. Y observa en su ceniza, para que te apiades de nosotros y canceles sobre nosotros todos los decretos duros y vengativos, y así ameritemos hacer teshuvá delante de ti y regresar a ti, salvarnos del mal instinto, de todo pecado, de toda iniquidad, y alargues nuestros días con bien y nuestros años con dulzura. Si acá estamos acudiendo a un hombre de renombre como fue Isaac, acá estamos acudiendo a un hombre entendido como fue Isaac, y si acá estamos acudiendo a acciones consideradas de un alto valor, como son estas cenizas que resultan de este sacrificio que supuestamente, según el Midrash, tuvo lugar, entonces, ¿dónde queda? Todas nuestras justicias son delante de ti como trapos de inmundicia. ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Qué de especial tenía el alma de Isaac? Que sí se puede recordar sus acciones y no caen dentro de esta limitación. En otras palabras, ¿de dónde viene el alma de Isaac? ¿De dónde viene el alma de Isaac? Todo el judaísmo rabínico. Escuchen, Christopher, be sure you translate this idea without mistake. Lo voy a decir despacito. Todo el judaísmo rabínico está fundamentado en el sacrificio de un hijo cuya muerte trae expiación para Israel, y no estoy hablando de Yeshua. No estoy hablando de Yeshua, estoy hablando de Isaac. Estoy hablando de Isaac. Está claro en el Sidur que el mérito de Isaac, representado en sus cenizas, cuya ceniza no es la ceniza.
Entienda, la ceniza revela un acto expiatorio previo, que es a lo que se acude. No es la ceniza, es el acto de expiación de lo que resultó luego las cenizas. Porque esas cenizas proceden de un cuerpo que fue sacrificado, que fue quemado sobre el altar, como holocausto, y que sirve, según el judaísmo rabínico, expresado en el Sidur Birkat Shlomo, sirve de intermediario en el rezo para la comunidad judía que se apoya en él para sus oraciones. ¿Cuál es el misterio que hay ahí? Por eso que usted no se puede perder estas clases. Son tremendas estas clases. Ahora, ¿Isaac murió o no murió? To be or not to be? That is the question. ¿Isaac murió o no murió? Bueno, según el Midrash, murió. Y según otro Midrash, aunque no fue quemado, al momento de levantar a Abraham el cuchillo, se le fue el alma. Murió, estando muerto, porque el alma se le fue, la Neshama se le fue. Hashem, por medio del ángel, aborta el sacrificio y entonces el alma retorna. Pero de todos modos, murió y resucitó. De todos modos, cualquiera de las dos vías, ¿ok? Hubo una muerte, murió y resucitó. Para nosotros que seguimos las instrucciones de Yeshua y de sus discípulos de forma normativa, sabemos que Isaac no murió, que no llegó a ser sacrificado sobre el altar, pero que no fue ese el caso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Ese sí fue muerto, ese sí murió y fue resucitado por Dios conforme las escrituras hebreas, que dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, nosotros sabemos que Yeshua murió y resucitó, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la teología, porque históricamente no podemos probar que Yeshua resucitó, es imposible, ¿okay? No podemos ser testigos de que resucitó, porque no estamos frente a la tumba y vimos cuando se levantó, no, hemos recibido ese testimonio y hemos creído en ese testimonio, pero no podemos demostrarlo históricamente, que es una cosa. Si hay un montón de evidencias que justifican esa fe, porque la fe está basada en las evidencias, ¿okay? Son evidencias que tenemos para creer, ¿okay? Todos nosotros creemos en George Washington, pero ¿cuántos de ustedes le dieron la mano? Todos nosotros creemos en Abraham Lincoln, ¿cuántos lo conocimos personalmente? Todos nosotros creemos sin duda alguna que existió un tipo llamado Alejandro el Grande. Nosotros sabemos que existió el faraón, sabemos que existió Platón, sabemos que existió Octavio César, Julio César, Augusto César. Sabemos, pero ¿por qué lo sabemos? No porque tengamos una evidencia personal, sino por evidencias que nos provee la historia. Y de esa manera creemos también que Yeshua murió y que Yeshua resucitó, porque tenemos el testimonio de los que estuvieron allí con él, que lo vieron, que comieron, que caminaron con él un montón de días después.
Y hay un montón de evidencias más. No voy a entrar en eso porque ese no es el tema acá. Pero son evidencias que van más allá de cualquier duda razonable por la cual podemos decir confiadamente que Yeshua existió, que Yeshua fue crucificado por orden de Pilato y que después de 3 días sus discípulos lo vieron vivo otra vez, estuvieron con él, comieron con él, rezaron con él, estudiaron Torah con él y nos dieron testimonio de eso. ¿Ok? Entonces, debido al hecho de que nuestro santo maestro, a diferencia de Isaac, que no murió, sí murió, y a diferencia de Isaac, que se murió y su cementerio y su sepulcro está con nosotros en Eretz Israel, que lo podemos ir a visitar cuando queramos, el de Yeshua, cuando vas, es un hueco pelado, ahí no hay nada. Porque no está aquí. ¿Cómo se atreven a buscar entre los muertos al que vive? Y esa es la razón por la cual lo seguimos. Como Masías. No simple como un gran maestro que lo fue, no simplemente como un gran profeta que lo fue, sino como Masías. Y por eso es que lo seguimos considerando como nuestro jefe, nuestro comandante en jefe, puesto por Hashem para dirigir estos asuntos de la redención. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? So, yo estoy colocado bajo the rule of Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Estoy sujeto a su halajá y a sus decisiones y a sus enseñanzas. Y no las cuestiono. Si Yeshua dijo una cosa, es eso, period. ¿Ok? Entonces, nosotros procuramos acercarnos a Dios no confiando en nuestras propias justicias, que no las tenemos. Pero tampoco nos acercamos a Dios apoyándonos en las cenizas de Isaac. No nos acercamos a Dios apoyándonos en las cenizas de Isaac, porque sabemos que no murió realmente. Sino que lo hacemos cubiertos con los méritos de la santidad y justicia de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. La pregunta es, esto que hacen nuestros hermanos ortodoxos del judaísmo rabínico, de invocar la figura de Isaac como fuente de mérito para obtener expiación y hallar gracia delante de Hashem, es una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿O no es una violación? Vamos a asumir que no es una violación. Entonces, si no es una violación apoyarse en los méritos de las cenizas de Isaac para encontrar expiación y gracia delante de Hashem, ¿por qué sí será una violación apoyarnos en nuestro Ribi? Yeshua Mashiach. ¿Por qué será entonces una violación? Porque no podemos tener la ley del embudo. Lo ancho para ti, lo estrecho para mí. No se puede, no vale. No vale. Dice la Torah, medidas justas tendrás. Pesas justas tendrás. Okay, no podemos usar una pesa para un caso y otra pesa para otro caso. Porque this is not right. Okay? This is not right. Si el judaísmo rabínico puede usar perfectamente los méritos de Isaac
para encontrar un camino de gracia y de misericordia en el cual apoyarse delante de Hashem y de esa manera encontrar una fuente de expiación, ¿por qué no lo podemos nosotros hacer en el caso de nuestro Rebbe? Porque si está permitido acá, ¿por qué va a estar prohibido acá? ¿Será que nuestros hermanos judíos ortodoxos que invocan la ceniza de Isaac todos los días en sus rezos están protegidos por los méritos de Isaac para que sus rezos sean aceptados en los lugares celestiales, para que los malos decretos que se haya levantado contra ellos sean anulados? Y que eso no constituye una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si ellos no violan ese mandamiento al invocar los rezos de Isaac, ¿por qué lo estaríamos violando nosotros al invocar los méritos de nuestro Rebbe Yeshua? Jacinto, ¿ves mi punto? Esto es importante porque si no te ha llegado, te va a llegar. Si no te ha llegado, te va a llegar de alguna manera el comentario de que orar a Dios en el nombre de Yeshua podría ser visto como una violación de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque se afirma que eso constituye la creación de un mediador entre el judío y Dios, lo cual está prohibido por la Torá, porque la propia Torá enseña que no necesitamos ningún mediador, por cuanto está escrito que Dios está cercano a todos los que le buscan, a todos los que le buscan de veras. Entonces, si Dios está cercano a todos los que le buscan de veras, ¿por qué voy a necesitar yo un mediador? Pero ahora volvemos al punto. Si eso es lo que te dicen, ¿por qué razón esas mismas personas que te dicen eso todas las mañanas oran apoyados en la ceniza de Isaac? ¿En qué quedamos? ¿Bailamos o no bailamos? Algunos creyentes, ávidos de conocer sus raíces hebraicas, se exponen a este tipo de argumentos y eventualmente caen en la trampa tendida contra sus almas, desligándose de a poquito de Yeshua y terminando con un abandono total de nuestro Santo Maestro. Yo creo, y se los digo hasta este día, si Hashem mañana me da un entendimiento diferente, bueno, en el camino andamos y vamos perfeccionando el conocimiento, tanto en la ciencia de los hombres como en la ciencia de Dios. Vamos perfeccionando. Okay. Pero hasta el día de hoy es mi absoluta convicción, y no creo que me vaya a mover de eso mañana, pero puede pasar, porque solamente Dios tiene la verdad absoluta. Ok, puede pasar, pero hasta este día que les estoy hablando, este principio del mes de Av, del año 5779, que se corresponde con este día, creo que es 3 de ¿qué? De agosto. Y hay que volver a invocar a Augusto César, vaya, agosto otra vez. ¿Qué mes es este? El 8.
del mes 8 me gusta más así. Del mes 8 del año secular 2019 hasta este momento, hora 8:17 de la noche, estándar del este, creo que toda persona que conoció a Yeshua y se desliga de él, conscientemente, premeditadamente, tendrá serias consecuencias en esta edad presente y en el mundo por venir. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Que esa persona que se desliga de Yeshua, pasiva o activamente, porque hay algunos que se desligan pasivamente. Pasivamente es que aquí adentro todavía tienen esa fe en Yeshua como Mashiach, pero por circunstancias externas se lo calla. Se lo calla. O activamente, públicamente, ya sale del closet y dice, no, yo no creo para nada en ese hombre, no sé quién es ese hombre, no quiero saber nada de ese tipo, Creo que eso causa un daño, que es mejor no haberlo conocido, que después de haberlo conocido, desligarse de él. Eso que pienso, ¿ok? Eso que pienso. Puede estar equivocado, como te digo. Puede que la verdad esté del otro lado y no del lado mío, porque podemos equivocarnos. Pero hasta este momento estoy convencido que esa es la revelación. ¿Ok? Esa es la revelación. Entonces, como hay un daño espiritual en el medio, es necesario que este tema sea bien conocido. Es necesario que este tema sea bien estudiado y es necesario que este tema sea bien defendido hasta que alguien me pueda presentar una evidencia que sea lo contrario. Si me presenta una evidencia que sea lo contrario y que sea aceptable por la Torá, ok, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Pero hasta este día no he encontrado esa evidencia y yo creo que soy una persona estudiosa y creo que soy una persona inteligente. No me creo un estúpido, no creo las cosas porque me lo contaron, sino porque yo mismo, estudiando esto y metido con esto por años y años y años, estoy convencido que Yeshua es el único que califica para ser Mashiach. ¿Ok? Ahora, eso es una verdad que yo llevo aquí adentro de mí. Entonces, no significa que en cada clase hay que estar diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya sabemos que es así. ¿Ok? Ya sabemos y todo está fundamentado en eso. ¿Ok? Digo esto porque algunos hay que no tienen tal vez un acercamiento académico a estas cosas. Y si no le mencionas en una clase 40 veces esto, pues ya no está clara. La clase no está clara. Ya sabemos que Yeshua es Mashiach. Vamos adelante a la perfección. Hay un montón de cosas que hay que aprender. Hay un montón de cosas que hay que estudiar. ¿Ok? Como dicen nuestros libros, vamos adelante a la perfección. Sigamos avanzando, sigamos estudiando. Porque ese es el judaísmo, hacer preguntas y buscar respuestas y avanzar y avanzar y avanzar. Por lo tanto, hay algunas cosas que con respecto al tema que está en la clase, tenemos que estudiar. Y una de esas cosas es qué significa
el término mediador. Sí, cuando hablamos de mediador, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque en nuestros libros aparece eso. Rabino Shaul escribió: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, Dios. Oh, perdón. Oh, espera. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, ángel. Tampoco dice así. ¿Cómo dice entonces, Juanito? Dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Yeshua HaMashiach, hombre. ¿Qué significa que Yeshua, hombre, sea el mediador entre Dios y los hombres? Porque aquí está la cosa. Para ser mediador, tú tienes que conocer las dos partes. Porque si tú no conoces las dos partes, no puedes ser un buen mediador. Sonría, que a Hashem le ama muchísimo. Para ser mediador, se requiere que ese mediador tenga un conocimiento correcto de las dos partes entre las que está mediando. Ahora, les voy a decir algo acá que les va a trinar los oídos a mucha gente. En el judaísmo rabínico se enseña que Moshe Rabenu, de la cintura para abajo era hombre y de la cintura para arriba era Dios. ¿Está escuchando? Ya le voy a dar la fuente para aquellos que dicen: ¿a dónde está eso? Buscándole en el rabino Google. Sí, a esta hora, yo sé que hay muchos buscando en el rabino Google. No, rabino. Es buscar rabino Google. ¿Sabes que Google se viste de todas las... Ok. Así está escrito. En el judaísmo rabínico hay fuentes que enseñan que Moshe Rabenu, de la cintura para abajo, era hombre. Por eso tuvo hijos. Pero de la cintura para arriba, era Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que eso significa? Ahora, eso se dice entre los rabinos y todo el mundo lo acepta, no pasa nada. Llégate ahí y di: Yeshua era de la cintura para abajo hombre y de la cintura para arriba Dios, te apedrea. ¿Por qué Moshe Rabenu sí podía ser hombre de la cintura para abajo y Dios de la cintura para arriba, y Yeshua no puede ser de la cintura para abajo hombre y de la cintura para arriba Dios? Porque si un profeta como tú yo levantaré, y de ese profeta yo digo que de la cintura para abajo era hombre y de la cintura para arriba era Dios, y ese profeta será como tú, lo cual es una referencia a Mashiach, entonces Mashiach debía ser también de la cintura para abajo hombre y de la cintura para arriba Dios. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? La respuesta está en entender el concepto hebreo de Dios y entender el concepto hebreo de mediador. Porque si no es el concepto hebreo de Dios, vas a estar imponiendo sobre la Escritura
y vas a estar imponiendo sobre los escritos de nuestros sabios judíos, la paz sea sobre ellos, aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas. Si no entiendes el concepto hebreo de Dios y de mediador, vas a estar imponiendo sobre documentos, enseñanzas y teologías que son judías en su esencia, conceptos extraños. Y cuando tú tomas esos conceptos extraños y los impones, el resultado es un híbrido teológico. Como el que dice que María es madre de Dios. ¿Te imaginas qué clase de híbrido teológico es? Que María es madre de Dios, pero Dios mío, si Dios no puede tener madre, ¿cómo María va a ser madre de Dios? Pues sí. ¿Cómo se llega ahí? El grave error que resulta en tomar una mentalidad no judía y conceptos no judíos para explicar asuntos judíos. No puedes hacer esa mezcla. O eres judío o no eres judío. O aceptas la escritura judía o no la aceptas. Pero no puedes tomar helenismo, no puedes tomar conceptos del mundo occidental para explicar temas judíos. Sonría, que a Hashem le ama muchísimo. Imagínate a un francés tratando de explicar una cachapa con queso en Francia. ¿Cómo me la explica? ¿Cómo hace un francés para explicar una cachapa? O un chinchorro. O una lágrima de San Pedro. O un pichirre. ¿Cómo le explica? There's no way, José. There's no way, José. Por eso es que cuando te dicen restaurante francés, asegúrate que el chef sea francés. Porque si el chef es venezolano, de francés no tiene nada de eso. Tendrá el nombre. Comida cubana, el chef tiene que ser cubano. Comida japonesa, ¿ok? Sushi, verás siempre a uno, aunque no sea japonés, pero que se parezca con la brandita aquí y todo. Tiene que parecerse a un japonés. Porque es sushi. Ahora, imagínate que pongamos a Benjamin haciendo sushi. La gente no va a ir, va a decir, qué raro. Un dominicano haciendo sushi. Digo, un panameño. Es Shabbat, hay que estar alegre, ¿ok? Feliz el pueblo que se ríe de él mismo y no se acompleja. Ok, porque sí, hay que hacer así. A los cubanos dicen que les comen mucho las heces. A los cubanos nos dicen, ustedes se comen las heces. Y es verdad, pero no en todas partes, ¿no? Pero en algunas partes sí. ¿Ok? ¿Sabe que había una vez en Cuba? La gente se estaba mudando del interior para La Habana, porque todo el mundo quería vivir en La Habana, en la capital, porque ahí es donde están los máximos recursos. El gobierno sabe que tiene que tener la mejor cara donde van los más turistas, y ahí pone lo mejorcito, para que se vea todo que hay y demás. Entonces se vinieron una gente allá de la parte oriental que se come todas las heces, ¿ok? Como algunos países del Caribe, no voy a mencionar nada, ¿ok? Y entonces se ponen la cola para que le den un puesto de trabajo en unas construcciones nuevas que estaban haciendo ahí y demás. Y el gobierno no quería eso. El gobierno quería que fueran los habaneros los que tuvieran ese trabajo, no los orientales. Y entonces, como no se sabía, pusieron un test, ¿cómo se llama? Una prueba, un examen. A ver, ¿cómo se llama eso que tienes en la cabeza?
Y entonces los orientales decían cacos. En vez de decir casco, decían cacos. Decía, tú eres oriental, vete de aquí. Dice, dos amigos vienen, no sabían la cosa. Viene el primero y dice, ¿qué tienes en la cabeza? Y dice, cacos. Y dice, vete de aquí, que tú eres oriental. El de atrás se retira enseguida porque dice, tengo que practicar. Entonces se mete allá en la casa del amigo donde estaba y decía todos los días, casco, 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 casco. Se pasó 3 días diciendo casco, ya estaba perfeccionado y vino a la cola otra vez. Y cuando llega el turno, le dice el guardia, a ver, ¿qué tú tienes en la cabeza? Y dice, casco. Dice, ¿y de qué está hecho? Dice, de plásticos. ¿De qué está hecho? De plásticos. Dale, vaya, que tú no eres de aquí. O sea, hay que reírse de uno mismo, ¿no? Hay que reírse de uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que estaba diciendo es que no puedes tomar a Platón para explicar a Moshe Rabbeinu. ¿Me entiendes? Eso es lo que estoy diciéndote. No puedes tomar tu mentalidad del siglo XXI, que está formada por teologías posteriores, para aplicarlo a nuestros libros judíos, que son de la época del Segundo Templo y anterior a esa época del Segundo Templo. Una vez que hacemos esa corrección, empezamos a entender. Y es por eso que para comprender eso, tienes que entender qué significa mediador desde el punto de vista judío. Y tienes que entender por qué nuestros sabios dicen que Moshe Rabbeinu era de la cintura para abajo hombre y de la cintura para arriba Dios. Esto no te lo puedes perder, será el tema de la próxima clase. No te lo puedes perder. Entonces, bli neder, bli ayin hara, bli neder, bli ayin hara. En la próxima clase vamos a hablar de estas cosas y espero que te sea sumamente edificante. Mientras tanto, desde Nueva York decimos a todos nuestros hermanos de Iberoamérica y los que están despertando allá en Japón, Shabbat Shalom.